Bien, continuamos con Buenos Días Santo Domingo. Ahora nos acompaña Iván Ogando, el director de Flaxo. Y queremos conversar con usted, aprovecharle su conocimiento en el área internacional, para que usted nos hable del impacto político y económico que va a tener sobre la región el tema de Venezuela. Bueno, el tema de Venezuela, como sabemos, es un tema sumamente complejo que ya lleva varios meses y la situación no apunta, no se ve luz al final del túnel. Creo que es un proceso en la cual las partes se han ido de alguna manera polarizándose, lo que hace aún mucho más difícil encontrar un consenso. La comisión presidida por el presidente Zapatero de España, en la cual participó también el presidente Leonel Fernández, y eso, es decir, todavía no se ven frutos concretos de esto. Y obviamente el peso económico de Venezuela en la región no es para nada un peso muy relevante. Sí, sí. En términos de lo que va a pasar en Venezuela, hay muchos cuestionamientos. Creo que ha habido muchos errores, tanto del lado del gobierno como del lado de la oposición, que han llevado a estos niveles de radicalización y que su expresión más reciente fue el establecimiento de la Asamblea Constituyente para modificar la Constitución de Chávez del 99, es decir, los chavistas están modificando a Chávez, y esto es la expresión de la salida que tiene el presidente Maduro para la situación, que obviamente, lejos de ser un elemento de solución, ha radicalizado más, mientras que la oposición está plantada en su demanda de convocar a nuevas elecciones, elecciones adelantadas. Creo que básicamente los pasos que ha dado el gobierno no ayudan a buscar una solución. La forma a nivel internacional ha habido un rechazo, sobre todo en la región, con la excepción de países como Bolivia y El Salvador, que han sido más tibios, y algunos países de la comunidad del Caribe, CARICOM también, que todavía apoyan al gobierno de Maduro. Sin embargo, vemos cómo cada día más se va quedando en el aspecto internacional. La República Dominicana ha tomado una actitud así de... La República Dominicana todavía sigue abogando por un mayor diálogo, por un mayor entendimiento. Yo entiendo que real y efectivamente las soluciones deben venir no desde afuera, sino desde dentro, es decir, pero como dije anteriormente, los niveles de radicalización no permiten un diálogo. Se ha hablado de sanciones económicas para Venezuela. Ya vemos por toda una serie de historias que las sanciones económicas a los regímenes de fuerza y todo eso, si bien debilitan, al final del día lo que vienen pagando son la gran masa poblacional de menos recursos. Y pagar más de lo que están pagando. Además, Estados Unidos tiene una retórica también muy fuerte, pero en términos de la aplicación de sanciones, se ha limitado a la aplicación de sanciones individuales a individuos del régimen, lo cual me parece también un poco paradójico, porque una de esas sanciones implica el frizar los bienes y las cuentas de funcionarios en Estados Unidos. Es decir, del régimen de Maduro tienen cuentas y bienes en Estados Unidos, lo cual, con esa retórica del régimen de Maduro, de nacionalismo, de antiimperialismo, parecería un poco extraño que yo tenga contradictoria que yo tenga cuenta y bienes en los Estados Unidos, pero bueno,
no parece ser que Estados Unidos... Como indicando que cuando me retire me voy para Estados Unidos. Para mi país enemigo. Sí, es decir, pero no parece por el momento, a pesar de que han habido algunas expresiones en ese sentido, de que pueda haber, por ejemplo, un bloqueo a Venezuela tipo Cuba, o que pueda Estados Unidos cortar la compra de petróleo. O sea, la compra, también otra paradoja del régimen es que gran parte de los ingresos por petróleo provienen de las ventas a los Estados Unidos. Así es. Entonces, una medida de esa naturaleza implicaría un gran costo para los propios Estados Unidos y las refinerías norteamericanas que procesan el petróleo crudo pesado que viene de Venezuela. Entonces, es decir, hay sanciones, pero espérate, que no me cueste mucho tampoco. Entonces, obviamente ese tipo de sanciones podría implicar un incremento de los precios del petróleo también en la región, y eso obviamente tendría un impacto, sobre todo en los países de la región que somos importadores de petróleo. Pero fuera de esos elementos, es decir, el impacto económico de Venezuela en la región, o países como República Dominicana, se percibe a través de un incremento de venezolanos. Creo que leía que había algunos 35.000 venezolanos. Bueno, si seguimos como vamos, vamos a tener una crisis no solamente de migración haitiana, sino también venezolana. Ayer precisamente leía ya que había un grupo de venezolanos organizados que estaba pidiendo un tratamiento especial para la regularización de los venezolanos. Mira, República Dominicana tiene una gran deuda con Venezuela histórica, es decir, histórica. Venezuela apoyó a la República Dominicana, a los exiliados República Dominicana. Mi abuelo, que fue luchador antitrujillista, vivió en Venezuela. Otra tía abuela mía emigró a Venezuela a finales de los 60, 70 también, a trabajar como doméstica en Venezuela, y muchos dominicanos en la época... y ahora mismo no hace poco, ahora en la crisis financiera, el petróleo que estaba por allá altísimo, con Petrocaribe. Todo el mundo se benefició de Petrocaribe, menos los venezolanos, básicamente. Entonces, creo que en ese sentido nosotros tenemos una deuda histórica con Venezuela que debemos de alguna manera, con los venezolanos y el pueblo venezolano, que debemos atender, porque esta crisis, como todas las crisis cíclicas, a lo mejor va para largo, pero pasará. Sí. Y Venezuela es un país con un gran potencial, con muchísimas riquezas, tiene las reservas petroleras más grandes del mundo. Entonces, tiene todo el potencial para ser un líder en la región. Definitivamente, como lo fue en su momento. De hecho, Chávez utilizó la gran bonanza del petróleo para expandir su influencia de su revolución bolivariana, y lo hizo en gran medida. Y como dije, países como República Dominicana, las islas del Caribe, se beneficiaron enormemente de Petrocaribe, que era un mecanismo de financiación de la factura petrolera a una tasa de un 1%, que en el marco internacional es casi una tasa negativa. Entonces, obviamente, eso le dio a Chávez también una capacidad de incidencia en la política regional muy importante, pero las épocas de las vacas gordas pasaron. Así es. Y Venezuela, lamentablemente, no aprovechó ese gran boom del petróleo, de los commodities, que se habla de que básicamente hubo en Venezuela 960.000 millones de dólares entraron en una década a ritmo de 56.500 millones anuales, que han caído a apenas 15.200 millones anuales. Es decir, Venezuela hace 4 o 5 años recibía el triple, poco más del triple, ingresos petroleros de lo que está recibiendo ahora. Y entonces, evidentemente que eso tiene que tener un impacto económico terrible. Sí, y también hay un elemento. Y se va también a la parte política, y también tiene un impacto político negativo. Hay un elemento muy importante, es decir, no se puede subestimar el apoyo que tiene el gobierno de Nicolás Maduro.
Es decir, a través de la prensa internacional se hablan de las grandes marchas de la oposición, los cuales son ciertas, pero también ha habido grandes marchas de apoyo al gobierno. Y se estima que todavía el régimen de Maduro, el gobierno de Maduro, tiene 30, 35, 40% de aceptación. Entonces vemos que real y efectivamente la sociedad venezolana es una sociedad que está fuertemente dividida, pero no creo que el liderazgo de Maduro y de la misma Asamblea Constituyente pueda de alguna manera cubrir esa brecha para poder buscar los consensos necesarios para efectivamente lograr la estabilidad política y económica en Venezuela. ¿Cuál será el camino? La constituyente evidentemente que no lo es. Mira, pero esperar que lleguen las elecciones, que ya no falta tanto tiempo, o adelantar el proceso. El problema es que la constituyente es un elemento que distorsiona cualquier expectativa futura que pueda haber en unas elecciones. Ahora mismo la constituyente y la presidenta de la constituyente tienen más poder que el mismo presidente Maduro, más poder que la asamblea, porque así mismo está establecido en la constitución actual, que las decisiones de la constituyente no pueden ser ser eliminadas por ninguno de los poderes establecidos, llámese poder ejecutivo, poder legislativo, etcétera. En términos teóricos, la presidenta de la constituyente tiene más poder que el mismo presidente Maduro realmente. Y una de las primeras medidas que hemos visto es básicamente arrinconar el Congreso, el poder legislativo, que ganó unas elecciones legítimas hace 2 años, en el 2015, realmente que no fueron absolutamente reconocidas por el Poder Ejecutivo. Entonces, creo que la dinámica del ejercicio democrático en Venezuela ha sido alterado y hay que restablecer ese elemento, porque obviamente sí hay visos de un gobierno que da poco espacio a la disidencia y se teme de que real y efectivamente la constitución que emane de esa constituyente sea una constitución que de alguna manera limite el ejercicio democrático de la oposición. Y los pronunciamientos que se han hecho por parte de la presidenta, por parte del presidente de la Asamblea Constituyente, por parte del mismo presidente Maduro y de algunas personalidades como Diosdado Cabello y eso, apuntan a eso, es decir, no ayudan, es un lenguaje de choque que realmente no ayudan a buscar una mayor... Por el otro lado, la oposición permanece de alguna manera fragmentada. Hay muchos líderes, no hay una cabeza que realmente pueda transmitir el mensaje. No estamos hablando de liderazgos mesiánicos, pero sí realmente se ve un poco dispersa, a veces con discursos contradictorios, Enrique Capriles por un lado, Ana María Corina por el otro. Entonces, si bien la Mesa de Unidad Democrática agrupa demasiada gente que va desde neoliberales hasta socialdemócratas, desde antichavistas radicales hasta gente que hasta hace poco fue chavista. Entonces, sí, es bueno que entren todos, pero tiene que haber un mínimo común denominador que permita a esta gente poder de alguna manera confeccionar un programa de oposición realmente efectivo. Ok. No obstante, todo apunta a que la radicalización de las posiciones, aún haya dispersión en el discurso de la oposición, sí hay una definitiva oposición radical al régimen actual. Y eso está deteriorando cada día más el nivel de gobernabilidad de Venezuela y además de que se deteriora cada día más la economía. Hablamos de gente que a veces no encuentra ni siquiera pasta de dientes o papel sanitario. Entonces,
eso llegará un momento en que será insostenible. Y yo me pregunto, por ejemplo, ¿cabe la intervención de organismos internacionales? La OEA parece que no tiene el crédito necesario para administrar esa crisis. Algunos hablan incluso de alguna intervención norteamericana. ¿Cuál sería? No, bueno, yo particularmente estaría opuesto a cualquier tipo de intervención internacional, no tan solo en Venezuela, sino en cualquier otro país. Viniendo de un país que precisamente ha sufrido en carne propia la intervención militar extranjera, también disfrazada bajo Fuerza Interamericana de Paz, básicamente. Entonces creo que ahí tendríamos que, creo que desde el exterior lo que se puede hacer es mantener la presión, las diligencias para buscar mecanismos de diálogo. Hay un elemento importante, es decir, la salida de Maduro automáticamente no va a resolver el problema económico de Venezuela. No, no. Realmente es un cambio de modelo. Un elemento, y cualquier elemento nuevo que venga de oposición, por ejemplo, hay logros innegables de la llamada revolución bolivariana en términos sociales. Hay que entender que, bueno, Venezuela, un país muy rico, tenía una deuda social histórica que ni siquiera los gobiernos de los adecos y los copoyanos que se habían alternado en el poder hasta la llegada de Chávez habían podido, habían atendido. Entonces Chávez llega y real y efectivamente aprovecha este boom y eleva, saca muchas personas de la pobreza, garantiza toda una serie de servicios sociales que eran carencias históricas. Y eso está, y ahí radica todavía la base de apoyo del gobierno de Maduro. Obviamente Nicolás Maduro no tiene el carisma y que tenía Chávez en términos de enamorar las grandes pero más que carisma, no cuenta con el dinero que contó Chávez. Tampoco cuenta con el dinero. Pero cuando tú tienes abundancia es fácil ser carismático. Sí, pero Chávez de alguna manera tenía un elemento que enamoraba a las masas. Bueno, tú lo querías o lo odiabas, pero realmente, bueno, estamos viendo cómo sectores chavistas, como la misma fiscal general, de alguna manera empiezan a criticar al gobierno. Sectores que eran chavistas moderados empiezan a criticar el manejo de la economía por parte de Maduro. Creo que yo no descartaría, en el caso de Venezuela también han habido sabotajes económicos, ha habido de todo, es decir, no se puede hablar de buenos y malos, de blanco y negro. Hay, como todo proceso político, como todo proceso social, y esas luchas que se dan por el poder en nuestros países, hay muchos intereses, hay muchos elementos que están vinculados. No podemos decir... Bueno, pero también es la capacidad de saber negociar que debe de tener un Estado para, a pesar de ese choque de intereses, especialmente los económicos, poder negociar para que se pueda. Eso es precisamente, creo que tú tocas un elemento muy importante, porque a pesar de toda la revolución bolivariana y del socialismo del siglo XXI, la economía venezolana tiene un fuerte peso del sector privado. Y ese sector privado, una gran parte, ha sido chocado fuertemente, vilipendiado, una retórica muy ofensiva. Y no, es decir, hay que buscar gobernar, es tratar de alguna manera crear intereses comunes, hacer... Y ahí es que yo pienso que ha habido un déficit en el manejo de la crisis venezolana. Hay un poco, es decir, ha habido una retórica muy emocional a veces, el imperialismo, esos epítetos que a mí me huelen a los 50, a los 60, en plena revolución, los 70, cuando uno estaba en la universidad, en los años 80, el imperialismo. Yo creo que hay que buscar elementos reales, efectivamente, que nos permitan establecer consensos entre los diferentes sectores y grupos económicos. Y para establecer consensos, tú tienes que ceder. Exactamente.
Porque, por ejemplo, yo aquí, yo mismo, es una crítica que he hecho, un comentario que he hecho en varias ocasiones, yo quisiera que los empresarios dominicanos dieran más, pero yo no quiero que lo destruyan, No. ni quiero que el gobierno pelee con ellos. Yo quiero que logre el consenso en el cual ellos den un poquito más por el bien del país, Es una especie pero que la economía y que los empresarios sigan creciendo, creando empleo y creando empleo de calidad. Es una especie del contrato social que hablaba Exactamente, Rousseau, exactamente. un poco de que, bueno, para garantizar que sigamos en un nivel de estabilidad, hay que sacrificar más. Exactamente. También, es decir, para mantener y poder crecer, hay que sacrificar más. Y creo que en lo que tú decías, por ejemplo, una reforma fiscal que sea real y efectivamente progresiva, es Exactamente. decir, es una necesidad. Bueno, el ministro de Economía, el ministro de Hacienda han venido recargando muchas veces de que la República Dominicana tiene una baja carga tributaria, y hacia eso a uno le añade el alto nivel de evasión fiscal que hay, también todas los esquemas de incentivos tributarios, etcétera. Obviamente eso hay que revisarlo, el ITEVIS no puede ser el elemento principal o de los elementos principales de la estructura tributaria, porque ITEVIS lo pagamos todos, independientemente del nivel de ingreso que uno tenga. Entonces, todavía... Pero todos nos rentamos igual. Todos nos rentamos igual. Exacto. Profesor, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a una pausa y volvemos con más de Buenos Días Santo Domingo.